Me encontraba en casa. Tenía que escribir un reporte económico para una tarea demasiado importante. Aquel día estaba bebiendo demasiado café. Era para soportar la noche entera que seguramente me llevaría a aquella tarea. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando por fin había terminado mi trabajo. Lo releí una vez más. Todo había quedado tal y como lo esperaba. Era perfecto. Guardé mis cosas. Cepillé mis dientes y me aventé a la cama. Lo malo. Había bebido tanto café que ya no tenía nada de sueño. Estuve quizá 20 minutos intentando dormir. Mantenía los ojos cerrados pero me fue imposible. Me levanté de la cama y decidí ver una serie en mi computadora. Quizá así me daría algo de sueño. Apenas la encendí, en el apartado de noticias que te da el navegador apareció el siguiente mensaje. ¿Lo has visto? El episodio oculto del Chavo del 8, velo aquí. Me señalaba un link que debía seguir. Inicialmente no pensé hacerlo. Creí que era un virus, pero si eso fuera no sería una recomendación de mi propio navegador. Bueno, ni hablar. Copié aquel enlace, lo pegué en el navegador y me llevó a la página losmedia.com. Esa era el link y dominio de aquella extraña página de internet. Solo tenía un capítulo. Era cuestión de reproducirlo. Y así lo hice. No tardó nada en iniciar. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. El Chavo. El intro me hizo recordar mi infancia. Presentaron a los personajes. Y anunciaron el episodio como sonambulismo. Inicialmente aparece el Chavo. Estaba asustado. Miraba para todos lados mientras decía: Kiko. Kiko, por favor, ven. Kiko aparece y le dice: Oye, Chavo, ¿qué es lo que te pasa? Estás muy raro. ¿Estás bien? El Chavo le dice: Kiko, por favor, mira el barril. Kiko se asoma y vomita a un costado del barril. Tras unos cuantos segundos, y con la boca a medio vomitar, Kiko dice: Chavo, ¿qué es eso? Tu barril apesta horrible. ¿Por qué has matado de esa forma al gato? Yo no fui, Kiko. Yo acabo de llegar. Cuando iba a meterme al barril me percaté de eso. Por eso estoy así. Kiko grita por su madre y ella sale rápidamente. ¿Qué es lo que pasa, tesoro? Mami, tienes que ver el barril del Chavo. Doña Florinda lo ve, pero al mirarlo se desmaya. El Chavo estaba demasiado asustado, por lo que va a la casa de don Ramón. Este sale y al ver a doña Florinda tirada corre a auxiliarla. ¿Qué es lo que ha pasado, Chavo? Kiko, ¿por qué se desmayó tu madre? Por lo que hay en el barril del Chavo. Ahora es don Ramón quien se asoma y al verlo dice: ¿pero quién mató a ese animal? ¿Cómo pueden dejarlo así? Chavo, ¿fuiste tú? No, yo no fui. Yo acabo de llegar. Bueno, pues entonces ¿quién fue? No lo sé, don Ramón. El Chavo ya hablaba con la voz entrecortada. Parece que pronto echaría a llorar. Kiko dice: vamos, debemos sacar eso de aquí. Apesta. Entre Kiko, don Ramón y el Chavo sacan el cadáver de aquel gato. Lo llevan al basurero y regresan a la vecindad. Florinda se iba recuperando y de a poco se levanta. ¿Qué me pasó? A el gato. Dios mío, ¿quién hizo algo así? En una escena poco vista, don Ramón auxilia a Florinda. Y esta aceptó su ayuda. Y junto con Kiko y el Chavo entran a la casa de Ramón. Ahí dentro comienzan a charlar lo sucedido, sacando las posibles teorías. Quizá el gato estaba herido y entró a morir al barril, dijo Kiko. Mientras que el Chavo también pensaba que al saltar no pudo caer bien y cayó mal dentro del barril, lo que pudo ocasionar su muerte. La escena se corta y aparece otro día. Nuevo día donde ahora había platos rotos, algunas piedras y demás cosas dentro del barril. La cosa estaba clara. Alguien metía las cosas por la noche. El Chavo, como saben, no dormía dentro del barril. Es por eso que nunca sabía quién era quien metía esas cosas. Llaman al señor Barriga para informar la situación. Él decide colocar candado a la entrada del portón, por si se tratara de un delincuente. La Chilindrina aparece en el episodio saliendo de casa. Y le pregunta al Chavo: oye, Chavo, ¿crees que sea un fantasma?
O peor aún la bruja del 71. El chavo le dice: ay, ojalá que no. Qué miedo. No volveré al barril por un buen rato. Kiko aparece y les dice: ¿qué les parece si nos quedamos toda la noche a vigilar? Quizá descubramos quién es. Los tres aceptan y esa noche se quedan dentro de la casa de Kiko a vigilar desde la ventana. Pasan algunas horas. No había pasado nada relevante. Hasta que les gana el sueño y los tres se quedan dormidos. Cuando despiertan se asoman al barril. Algunas de las plantas de la vecindad estaban ahí dentro, pero rotas. Como se quedaron dormidos no pudieron darse cuenta quién fue el que había hecho eso. Entonces nuevamente planearon que a la siguiente noche harían la guardia. Durante ese día los vecinos discutían sobre lo sucedido. Era obvio que alguien entraba por las noches a la vecindad para cometer esas fechorías. Aunque si bien es cierto que no eran cosas tan graves. Lo que les preocupaba más era lo del gato que habían visto la primera vez. Entonces doña Clotilde dijo: debemos revisar cada quien sus casas. Revisen bien si les hace falta algo. Lo que sea. Así podremos ir buscando pistas. Todo ese día los vecinos revisaron cada rincón de la vecindad. Se dieron cuenta que no les hacía falta nada realmente. Tan solo eran las cosas que se podían encontrar en el patio. Pero, ¿de dónde eran los platos? Eran de don Ramón, quien justamente se dio cuenta que no tenía los platos en su casa. Coincidían con los rotos del barril de aquella noche. Aposora, dice don Ramón, alguien entró a mi casa y se llevó los platos. Pero Clotilde dice: creo que se trata de otra cosa. Don Ramón, ¿es usted sonámbulo? ¿Sona qué? Sonámbulo. Es decir, que camina dormido por las noches. No, nunca he sido eso, doña Clotilde. Bueno, pero quizás sea una posibilidad. Aún así, antes de que diga algo la Chilindrina dice: el chavo, Kiko y yo estaremos despiertos toda la noche. En caso de que algo suceda lo veremos. Y si mi papá es lo que dice la bruja, digo, la señorita Clotilde, igual nos daremos cuenta. Todos quedan de acuerdo y llega la noche. Los tres niños están en casa de Kiko y deciden que ahora el sueño no les ganará. Aún así, cuando están a mitad de la noche nuevamente los tres se quedan dormidos. Pero al poco rato algo empieza a escucharse. Venía desde la casa de don Ramón. Ese ruido despertó a la Chilindrina. Ella intentó despertar a Kiko y al chavo pero fue imposible. Estaban durmiendo profundamente. La Chilindrina se hace la valiente y va a su casa. Sabe que puede ser un ladrón por lo que se arma de un bate de béisbol y entra a su casa. No nos muestran más. Hasta que un ruido, como si fuera de serrucho, se escucha. Eso despertó al chavo y a Kiko. Los dos se dan cuenta que no estaba la Chilindrina. Pero al oír aquel ruido deciden investigar y se dan cuenta que venía desde la casa de Ramón. Se acercan y abren la ventana. Solo para presenciar el horror. Era don Ramón, que con un serrucho cortaba la cabeza de la Chilindrina. Estaba dormido. Tenía los ojos cerrados. Era sonámbulo. El chavo y Kiko estaban muertos de miedo. No podían ni gritar. Don Ramón, con la cabeza de su hija en la mano, sale de su casa. Camina lentamente por el patio hasta llegar al barril del chavo. Deja la cabeza y dice: toma, chavito, tu desayuno. Para después regresar de a poco a su casa. El episodio terminó ahí. Pero había una segunda parte. Cuando el episodio terminó, aparecía el mensaje de que había una segunda parte. De hecho me mandaba el link para poder reproducirla. Intenté acceder pero el link me marcaba un error. De tantos intentos salta otra pantalla que dice: debes esperar a que sean las 2:30 de la mañana. Supongo que se referían al siguiente día. Guardé el link. Me dormí. Y durante todo el siguiente día me quedé pensando en lo que había observado. Aquel episodio realmente me parecía traumático. Llegadas las 2:30 de la mañana del día siguiente. Y después de quedarme despierto,
Coloqué el link y esta vez no hubo error. Apareció la misma página pero con el vídeo en cuestión. Lo reproduje y comenzó. La escena volvió a cuando el chavo miró a don Ramón cortando la cabeza de la Chilindrina. Don Ramón, quien ya sabíamos que era sonámbulo, sale de su casa, con la cabeza en mano mientras dice: chavo, toma tu desayuno, y coloca la cabeza de la Chilindrina en el barril. Después de eso don Ramón regresa a su casa y se duerme en el sillón. El chavo se quedó parado, con la garrotera que estaba aturdiendo su cuerpo. Así se quedó toda la noche. En cuanto amanece, Kiko sale de su casa, y observa al chavo. Él toma agua del lavadero y se la echa. El chavo despierta y grita: chavo, chavo, ¿qué es lo que te pasa? Kiko le pregunta, a lo que el chavo comienza a llorar. Di pipí. Kiko, no vas a creer lo que he visto. Don Ramón es quien le hizo eso al gato. Don Ramón es quien ponía todas las cosas dentro del barril. ¿En serio, chavo? ¿Y cómo sabes? Porque en la noche, cuando nos quedamos dormidos, desperté. Tú seguías dormido pero no estaba la Chilindrina. Escuché ruidos raros en la casa de Ramón y salí a ver. Y él estaba decapitando a su hija. ¿Qué? Kiko estaba sorprendido. De hecho, le costaba trabajo creer lo que estaba escuchando. Chavo, lo que me estás diciendo es muy grave. ¿Estás seguro? Kiko, ve al barril. ¿Para qué? Tan solo ve al barril. Kiko se acerca lentamente y antes de que lo mire el chavo le dice: Kiko, por favor, antes de que mires ahí dentro, tienes que saber que no es nada bonito. Kiko dice: sí, está bien, chavo, te creo. Kiko asoma su cabeza y la ve. Era la cabeza de la Chilindrina, quien tenía una expresión de dolor y sufrimiento. Kiko se queda traumado y vomita fuera del barril. No puede ser, chavo. Don Ramón es un asesino. ¿Qué yo qué? Se escucha la voz de Ramón, quien salía de su casa. El chavo al verlos se asusta y corre junto con Kiko. ¿Qué es lo que les pasa?, pregunta don Ramón. Ninguno de los dos responde, pues se ven demasiado asustados. ¿Qué les pasa? Ahora don Ramón habla de manera más seria. Usted la mató, don Ramón. Usted es un asesino. Si se acerca un paso más, le hablaré a la policía. Eso dijo Kiko de manera molesta pero con un tono asustadizo. ¿De qué estás hablando, niño? ¿Cómo que de qué, don Ramón? Usted mató a su hija. Kiko entonces en un arrebato toma la cabeza del barril y se la avienta. Si no nos cree, entonces explique esto. Don Ramón ve la cabeza y se echa a llorar mientras grita: ¿quién le hizo esto? Mirando con odio cree que fueron ellos. Pero el chavo le responde: fue usted. Yo lo vi. Usted es sonámbulo. Usted es quien ha hecho todo eso. Mató al gato, las plantas. Pero que matara a la Chilindrina, eso es imperdonable, don Ramón. Don Ramón no puede creerlo, pues él no era nada consciente de lo que hacía por las noches. El alboroto hizo que tanto doña Florinda como Clotilde salieran de sus casas, enterándose de lo sucedido. Obviamente ambas entraron en shock al enterarse, sobre todo doña Florinda, quien se puso delante del chavo y Kiko diciendo: usted es peligroso, no se acerque. Doña Clotilde por otro lado observa a don Ramón y dice: yo no creo que haya sido culpa suya, o al menos no de manera intencional. Entiendo lo que sienten, pero si don Ramón es sonámbulo, quiere decir que todo lo hizo sin tener conciencia. No podemos juzgarlo así. Mírenlo, está destrozado por su hija. ¿De verdad creen que él lo hizo? Tanto doña Florinda como Kiko y el chavo se quedan pensando y dice: tal vez tiene razón Clotilde, pero no podemos arriesgarnos. Doña Clotilde entonces dice: don Ramón, no llamaremos a la policía, pero deberá usted quedarse encerrado en su casa toda la noche, y para asegurarnos de ello, pondremos un candado a su puerta y su ventana. No podrá salir de ahí. ¿Está de acuerdo? Don Ramón ni siquiera podía hablar, debido al dolor que sentía de saber lo que él había hecho.
Entre todos los vecinos ayudaron al entierro de la Chilindrina, pues su cuerpo estaba en medio de la casa de don Ramón. Pero, esperen, antes de que se diera aquella escena de la cabeza de la Chilindrina, o sea cuando Kiko se la lanza a don Ramón, ¿no se supone que Ramón tuvo que ver el cuerpo de su hija? Literalmente estaba a un costado. Eso me puse a pensar. Aún así la escena continúa cuando se llevan el cuerpo dentro de una caja, con la mayor precaución para no levantar sospechas. Aquella noche don Ramón fue encerrado. Todos se fueron a dormir a sus casas. A la mañana siguiente vieron que la casa de don Ramón no tenía nada raro. Además don Ramón parece ser que sí se quedó dormido todo el tiempo. Todos decidieron callar la situación de la Chilindrina. Lo raro era que don Ramón ya parecía no estar triste, pues su vida seguía la misma cotidianidad de siempre. Pero una noche, cuando todos se fueron a dormir, se enfoca la casa de don Ramón, y de pronto unos golpes me hicieron saltar del susto. Alguien golpeaba desde dentro la puerta, como si trataran de zafar las cadenas y los candados. Los golpes fueron tan fuertes que la puerta terminó por vencerse. Don Ramón estaba ahí. Era sonámbulo nuevamente. Caminó por el patio hasta la casa de la bruja. La abrió con facilidad y entró. La escena se quedó en silencio, hasta que se escuchaban ruidos raros, como si alguien amasara algo. A paso de 3 minutos don Ramón sale de la casa de la bruja, con su cabeza. Se acercó al barril y dijo: «Chavito, toma, tu desayuno». Se fue a su casa, y se quedó dormido. Entonces llega a la mañana siguiente. El chavo llega al patio y observa que la casa de don Ramón estaba cerrada. Alguien había puesto los candados otra vez. El chavo estaba tranquilo, pero eso se le quitó cuando miró su barril. La cabeza, ahora era la cabeza de doña Clotilde. Y el chavo miró fijamente la casa de Ramón. Él estaba despierto. El chavo le toca y le dice: «Don Ramón, usted debe ir a la cárcel». Le muestra la cabeza y don Ramón desde su ventana dice: «Pero chavo, si yo estoy encerrado, ¿recuerdas? Mira las cadenas, siguen en su lugar». El chavo entonces pregunta: «¿Quién habrá sido?». Desde la casa de Kiko se escucha un grito. Era el mismo Kiko, sosteniendo la cabeza de su madre. En ese momento, cuando Kiko apareció con la cabeza de doña Florinda, la escena se terminó. Algo había pasado con la computadora. Se comenzó a reiniciar sola. Evidentemente estaba algo sorprendido por lo sucedido, pero más que nada intrigado. Me quedé con la duda de lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que don Ramón hiciera todo eso? Comenzaba a sospechar que todo era un plan de él. De hecho mostraron la escena de cómo fue que cortó la cabeza de Clotilde. Pero, ¿cómo fue que cortó la de Florinda? En ningún momento de la noche se aproximó al sitio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? A los segundos la computadora se encendió sola nuevamente. Esta vez me apareció el menú inicial. Pero apenas toqué la computadora y en automático comenzó a abrirse el navegador. Se abre una página. Era similar a las páginas donde hallé los vídeos anteriores. Estas empiezan con el episodio. Este sí tenía un título. Decía parte final. Se reinicia desde el momento en el que el chavo descubre la cabeza de Clotilde en su barril. El chavo mira hacia la casa de don Ramón. Observa que la puerta estaba cerrada, aunque anteriormente se vio como Ramón la había roto. Se acerca para decirle que llamaría a la policía. Pero Ramón menciona que no era posible que él fuera, porque estaba encerrado. En eso Kiko aparece con la cabeza de su madre, saliendo desde su casa. Tenía la cabeza de su mamá en las manos. Y poco a poco camina hacia donde está el chavo. Se da la vuelta para observar la casa de Ramón. Lo ve en la ventana y Kiko comienza a golpear las ventanas con agresividad. Era tan fuerte que terminó rompiendo el vidrio.
haciéndose él una herida en la mano también, con manchas de sangre en su traje y en el piso por la cabeza de Florinda. Kiko avienta la cabeza hacia Ramón y le dice: ¿Ya se dio cuenta lo que hizo? Ha matado a mi madre. Estoy harto, don Ramón. Ahora prepárese para morir. El chavo no creía lo que veía. Mientras tanto, Kiko comenzó a romper las cerraduras de la puerta de don Ramón. Quería entrar a su casa para matarlo. El chavo intentó detenerlo y le dijo: Kiko, espera un momento. Ni siquiera sabemos qué ha pasado. Kiko estaba enojado. Toma al chavo por sus tirantes y le dice: ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Acaso eres estúpido? Ese sujeto ha matado a mi madre. Ahora él tiene que pagarlo. Kiko sigue con su intento de romper cada cerradura. Pero en ese momento entra el señor Barriga. Se da cuenta de todo el alboroto y corre para tratar de tranquilizar a Kiko. Barriga le dice: Oye tú, ¿qué es lo que te pasa? Tu mamá deberá pagar por los daños. Espera, ¿por qué hay sangre en el suelo? Kiko, estás sangrando de tu mano. Díganme qué ha pasado aquí. Exijo que alguien me explique. El chavo le dice al señor Barriga: Pues es que han pasado cosas, Barriga. Cosas que no debían saberse. Pero a estas alturas ya no importa. El chavo va a su barril y saca la cabeza de Clotilde. A su vez señala dentro de la casa de don Ramón, observando la cabeza de Florinda. El señor Barriga queda en shock. ¿Qué? ¿Quién hizo esto? Kiko dice: ese maldito mató a su hija. Mató a Clotilde. Y ahora a mi madre. Tengo que matarlo. Kiko consigue romper las cerraduras y entra. Comienza de golpear a don Ramón salvajemente, hasta matarlo. Kiko estaba manchado de sangre por todos lados. Kiko había cumplido su venganza. Pero ante la mirada atónita del chavo y de Barriga, Kiko entonces los mira y dice: Ustedes no dirán nada de todo esto. Saben bien que él merecía que esto le pasara. Ahora sacaremos estos cuerpos de aquí. El chavo comprende la situación y ayuda a Kiko a sacar el cuerpo de Ramón de la vecindad. Lo dejan en un basurero. Regresan por las cabezas y los cuerpos de Clotilde y Florinda. Esos sí los meten a unas bolsas y los sacan de la vecindad. Durante todo este tiempo el señor Barriga no podía creer lo que pasaba. No hacía nada, solo miraba lo sucedido. ¿Cómo es que dos niños actuaban de esa manera? Entonces el chavo lo mira y le dice: Oiga usted, señor Barriga, entiendo que esté en shock, pero deberá entender que aquí han pasado cosas. Y si llama a la policía, usted será el principal responsable. El señor Barriga, sin decir ni una sola palabra, se va de la vecindad. Kiko y el chavo comienzan a llorar desmedidamente por lo sucedido. Lo más aterrador era ver cómo Kiko manchaba de sangre todo lo que tocaba. No lo sé, pero eso me daba algo de náuseas. Al día siguiente los niños salen de la vecindad. Se van hacia la escuela. Llegando encuentran a Ñoño. Pero no a nadie más. Ni al profesor. A nadie. Pasan algunos minutos y alguien toca el salón. Entra un tipo raro y dice: He traído un paquete para el chavo. Además tengo una carta para el niño Ñoño. El paquete era algo grande. Además se notaba pesado. El chavo lo toma y lo postra sobre el escritorio. El chavo abre el paquete y da un salto en el que se tira hacia atrás. Era la cabeza del profesor Girafales. Además Ñoño comenzó a llorar al instante. Estaba leyendo la carta que le llegó. Esta decía: ja ja ja. Niños, creyeron que acabaron conmigo, pero no. Ahora mismo estoy en una visita en casa del señor Barriga. Pero no se preocupen. Para cuando ustedes lleguen ya estará muerto. Espero, chavo, que te haya gustado el regalo. Los veo en la vecindad. Los tres niños salen corriendo hacia la vecindad. Sobre todo Ñoño. Él quería salvar a su padre. Cuando llegaron a la vecindad los tres observaron algo. Estaba don Ramón, con una sonrisa de oreja a oreja. Estaba con el señor Barriga inconsciente. Ñoño miró a Ramón y le dijo: Don Ramón, ¿qué hará? Bueno, Ñoño, chavo, Kiko, debo ser sincero con ustedes. Ya estaba harto.
Estaba harto de sus burlas, de sus maltratos. Por eso me hice el disimulado y me hice el sonámbulo, matando a todos. A doña Clotilde por sus acosos. Yo maté al profesor. Porque ya no aguantaba su estúpida rutina de venir por la tacita de café. Y a mi hija. Bueno, no era mi intención matarla a ella. Pero era un sacrificio que tenía que hacer. Ahora mataré a tu papá ñoño. Porque ya estoy demasiado harto de que siempre me cobre la renta. Aunque creo que está en su derecho. Jaja. No importa. En ese momento don Ramón corta la cabeza de Barriga con un machetazo. Todo ante los ojos de ñoño, quien se le abalanza a don Ramón para intentar hacer algo. Pero no. Don Ramón lo golpea haciendo que ñoño se caiga al piso con la nariz rota. ñoño comenzó a llorar y corriendo Kiko y el chavo trataron de protegerlo. Don Ramón comenzó a reírse y el chavo lo encara. ¿Qué ha hecho don Ramón? Nosotros. Yo. Jamás me burlé de usted. La Chilindrina. Y aunque las demás lo hicieran, no merecían morir. Pues Clotilde siempre me acosaba. Ella lo merecía. Sí, y Florinda lo golpeaba. Pero ella no merecía. Antes de terminar don Ramón le dice al chavo. A ella yo no la maté. ¿Qué? Entonces ¿quién fue? En ese momento Kiko dijo. Fui yo. Cuando el chavo voltea, Kiko le corta la cabeza a ñoño. Eso deja al chavo sorprendido y llorando. Pero Kiko, ¿por qué lo hiciste? Bueno, la verdad es que yo ya sabía todo este plan, chavo. De hecho fue un plan que tiene 2 semanas de estar planeado. Yo solo quería matarte a ti. Y para ello le prometí a don Ramón que mataría a mi madre y él mataría al señor Barriga y al profesor. Sé que no entenderás, chavo. Pero ahora que sabes todo, deberás morir. Lo siento, chavo. Eras un buen amigo. Pero no puedes vivir. Don Ramón se acerca por detrás del chavo. Y le corta la cabeza. Don Ramón toma la cabeza del chavo. Voltea a la cámara y dice. Gracias por ver este especial. Y se toma la sangre del chavo. Fue algo asqueroso que jamás olvidaré.